Listo. Buenos días, público, maestra, panelistas. Hoy vamos a hablarles de un tema que al parecer no pareciera tan importante como otras temáticas sociales, como podrían ser la pobreza, la salud, la seguridad, pero es un tema que es de bastante interés en nuestra sociedad en la actualidad. Estamos hablando del cine. El cine tuvo sus inicios en 1895 con los hermanos Lumière, que comenzaron grabando la salida de unos obreros de una fábrica en Lyon, y a partir de entonces en un año grabaron nada más 500 películas. Entonces de aquí comienza toda la historia del cine. A mediados del siglo pasado México tuvo su auge en esta industria, tuvo la llamada época de oro, y en la actualidad ya son estratosféricas las ganancias que se tienen al ver una película hollywoodense. Algunos ejemplos de las películas más taquilleras podrían ser la de Avatar, que tuvo 2.78 mil millones de dólares, y luego le siguió Titanic, de la segunda, con 2.18 mil millones. Y tomando en cuenta la inflación, la que realmente habría ganado más dinero en la historia sería la de Lo que el viento se llevó, con 3.33 millones de dólares, y seguida de Avatar, con 2.78. Algunos actores reconocidos del cine americano serían Marlon Brando, Charles Chaplin, John Wayne, y algunas actrices, Marilyn Monroe, Vivien Leigh y Audrey Hepburn. Y también en el cine mexicano algunos actores podrían ser Pedro Infante, Jorge Negrete. Y bueno, la importancia de esto, de lo que viene en nuestro panel, sería la adaptación de un escrito en un guión literario para realizar una película. Y es como lo que queremos probar con este panel, que no son 100% fieles las adaptaciones que se realizan de un escrito original. Y ahí entra la primera pregunta: ¿por qué una obra literaria es modificada para ser llevada a la pantalla grande? Bueno, principalmente hay muchas razones por las cuales tú transformas como director o como escritor una obra literaria hacia el mundo cinematográfico. Ahora, aquí cambia. ¿Por qué? Porque todos, a final de cuentas, siempre debe haber una razón económica. Entonces, como tal, se busca un extra, o se busca dinero dentro de esta razón por la cual se hace la transformación al mundo cinematográfico. Por ejemplo, tenemos El niño de la pijama de rayas, un libro que se envió en 2006 y la película se hizo en 2008. Principalmente el libro de pijama de rayas juntó alrededor de 1 billón de pesos, estamos hablando de pesos, 1 billón de pesos, vendiendo alrededor de 5 millones de copias, a 200 pesos cada libro, más o menos. Es un cálculo estimado. Ahora, la película, uno realmente como sociedad siempre cree que la película junta bastante dinero, que los libros realmente no generan tanto como una película, pero la película ganó 44.5 millones de dólares, que equivale a 800 millones de pesos. Ahora, aquí estamos viendo que realmente el dinero que está generando un libro es mayor a lo que genera una película, cuando la verdad en las estadísticas se presenta que hay más gente que ve películas que libros, que lee libros. Entonces, por eso es sumamente importante darse cuenta que el dinero realmente afecta, y por eso realmente se busca una ganancia. Desde el escritor se lleva una ganancia económica extra, hasta los productores que buscan realmente adaptar esa obra que les gustó de alguna cierta manera para poderla llevar ante todo el público, porque ya tienen el mercado de lectores. Ahora que buscan el mercado de amantes del cine, de cierta manera. Efectivamente, como mi compañero Jorge, una de las razones por las cuales se adaptan los libros a las películas pues es la parte económica. Sin embargo, también está la cuestión del tiempo de exposición narrativa.
digamos, no es lo mismo el espacio, el lugar donde se concentra en el libro que a la película. Muchas veces no se puede dar ese tiempo por lo mismo de que si en el libro se explica a través de 50 páginas, en la película vendría saliendo en 2 horas. Entonces, por lo mismo es que muchas productoras hacen este cambio en el cine. Sin embargo, es muy importante de que siempre la escritora esté al tanto de cada una de las adaptaciones que se hagan en la pantalla grande de su propio libro. El día de hoy, bueno, yo les vengo a dar un ejemplo de uno de los grandes libros de toda la historia, que es Harry Potter, de la escritora británica J.K. Rowling. Y bueno, en este libro digamos, la relación que hay entre Harry y su padrino Sirius Black es bastante compleja, ya que en el momento de que Sirius Black se da cuenta que James Potter, su mejor amigo, el padre de Harry Potter, muere, entonces él trata de sustituir esa amistad que tenía con su padre con el mismo Harry. Y de hecho toda esta relación compleja le explica muy bien en lo que son los libros, los primeros 3, y es muy difícil realmente ponerlo en la pantalla grande. Entonces todo esto lo sitúan en la batalla del Ministerio de Magia, que está en el 4.º libro, en el 5.º libro, que es la Orden de Fénix. Y bueno, ahí pues le dice a Harry, muy bien, James. Y bueno, esto es una frase que realmente no está en el libro, es adaptada a la película, pero pues gracias a este tipo de cosas, igual se utilizan como flashbacks, encuadres, sonidos, luces, para poder pues hacer el tiempo tan grande que existe en el libro mucho menor en las películas. Bueno, muchas veces a lo largo de la historia del cine se ha escuchado que el libro es mejor que la película. Y es que lo que sucede es que hay muchos elementos encontrados que difieren en cuanto uno del otro. En los libros se puede encontrar un ambiente discernido en donde el lector recrea todo lo que lee y se basa en su imaginación para procesar todo lo que está viendo, ¿no? En cambio, en las películas se encuentra un ambiente audaz en donde todo sucede más rápido, no se profundiza en la psicología de los personajes y quedan muchas dudas por resolver en cuanto a ciertos sucesos que se suscitan en el libro. Pero lo chistoso aquí es que los directores no se ponen a pensar que el verdadero mercado de todas las adaptaciones son los mismos seguidores, los fanáticos. Es por eso que las adaptaciones surgen y en esto radica su importancia. Es por eso que las series de televisión han ido surgiendo y cada vez se han hecho más exitosas, debido a que contienen temporadas muy extensas e innumerables capítulos en donde se puede abarcar la trama completa de una historia. Es por eso que actualmente, historias como La Cúpula, que es una adaptación del libro de Stephen King, Under the Dome, mejor conocido en inglés. Por ejemplo, en este caso el libro contiene personajes que al principio mueren y en cambio en la serie llegan a ser los protagonistas a lo largo de la serie. Entonces lo que encontramos es que a pesar de que el tiempo no es un limitante, el número de actores sí lo es, porque según un artículo de un servicio de editorial que ofrece ayuda a todas las editoriales, llamado Tregolam, dice que en los libros se pueden abarcar una gran cantidad de personajes, pero en el cine y en las películas, en las series y en las películas se tiene reducido el número de actores porque la capacidad de los lectores es mínima y esto puede complicar la trama o puede también confundirlos en cuanto a la cantidad de información que ellos reciben. Es por esto que ya no se toma en cuenta ciertos detalles que suceden en el libro, en el escrito original, y pues se hace caso omiso de la idea principal por la cual nació la adaptación, y esto es lo que está sucediendo actualmente. Bueno, ahora hablando de también las razones por las que se hacen adaptaciones, yo en particular voy a hablar de las adaptaciones de cómics a películas. Y bueno, como decía mi compañero Jorge,
muchas adaptaciones se hacen para conseguir como un mercado más grande. Entonces, tomando por ejemplo las películas de Marvel que han sido muy exitosas en esta última década, muchas personas que ven las películas de Marvel no necesariamente saben acerca de los cómics, pero al ver la película les llama la atención y quieren comprar los cómics a causa de la película. Entonces, según un estudio de la revista CV2 en Nueva York, hizo una búsqueda de mercado, un análisis de mercado en cuántas personas compraban cómics a partir de que empezaron a salir las películas de superhéroes, y las ventas en esta última década de cómics aumentaron un 30%, y también se vio que la mayoría de las personas que compran cómics son 70% hombres y el 30% son mujeres, y la mayoría son de 30 años para abajo. Entonces, pues también viéndolo como una persona que solamente, bueno, como las compañías que hacen cómics como DC Comics, Marvel Comics, te conviene obviamente más que un público más extenso, que solo personas de abajo de 30 conozcan a tus personajes, y una manera de que las personas sepan de esos personajes y los personajes tengan como un mayor renombre es gracias a las películas. Así como lo mencionó mi compañera Karen, es importante también ver en qué enfoque, hacia qué público va dirigida cierta película. Yo me voy a enfocar de los cuentos infantiles a las películas de Disney. Como sabemos, los cuentos infantiles, por ejemplo, de los hermanos Grimm, pues son muy sangrientos, por así decirlo, y esto hace que los niños, al momento de pasar el cuento a la cinta, provoca que los niños tuvieran un trauma. Por lo tanto, Disney tiene que buscar la forma en cambiar, modificar ciertos escenarios para que sea más atractivo a los niños y no tengan pues mayores consecuencias. Por esa razón, como lo dijo el mismo Walt Disney, los niños tienen una mente como un libro en blanco, pues a través de las imágenes, a través de lo que va viviendo, va recibiendo y va influyendo todo lo que ve, percibe en su forma de cómo ver la vida y cómo sentir y sus emociones. Por esa razón Disney hace estas adaptaciones, porque aparte en un estudio revelado por el Financiero, que más o menos el 52% de los niños ven películas animadas, por lo que Disney, aparte de que para esos años, de los años 50, 20, que fue cuando empezó a ser conocido Disney, empezaron a crear estas películas animadas para que los niños tuvieran se acercaran más hacia los valores, por así decirlo, de cierta forma, de cómo es vivir cómo es sobresalir de cualquier problema que una persona se enfrenta. También hay otras cuestiones que más adelante voy a hablar, pero de esa forma Disney tiene que pero recrear ciertas escenas para que los niños sean aptos para ver y entender estos cuentos que se han escrito a través de los años. Yo voy a tocar acerca del tema de los problemas financieros que hay al momento de hacer una película, al momento de grabarla, pero pues retomando lo que dijo todos mis compañeros, pues uno de los problemas más grandes es pues la economía, ¿no? A final de cuentas, una película un director no puede agarrar y decir voy a hacer una película de la nada y ya después vienen las ganancias. No, o sea, lo que pasa es de que yo voy a tomar de ejemplo la película de Rocky de 1976, obviamente creo que todo el mundo la ha visto. Esta película, el guión fue hecho por Sylvester Stallone. En ese tiempo, pues obviamente no era famoso, nada, o sea, era una persona corriente, por así decirlo, común y corriente. Y fue a presentar su guión ante varias cinematográficas y todas le dijeron que no, porque su única condición era que él fuera el protagonista principal, ¿no? Él, inspirado con una de las peleas de Muhammad Ali, él quería ser un boxeador en esta película. Entonces la productora MGM le dio la oportunidad
de presentar o hacer su película, pero con muy bajo presupuesto. Es por eso que el guión principal, que fue pues un guión que él quería que fuera un boxeador de verdad el que combatiera contra él, pues obviamente no se le pudo pagar a un boxeador pues, principal, no se le pudo pagar a los mejores narradores. Por ejemplo, todos los actores de esa película fueron rehusados, ¿no? Bueno, rehusados en el sentido de que eran amigos de Rocky, eran los mismos de producción que salían, ¿no? Por ejemplo, su hermano y sus primos salieron de Vagabundos, su papá salió del que toca la campana. Entonces, fueron varias cosas que tuvieron que tuvieron que hacer modificando el guión por falta de dinero. Solo se les dio $100,000. O sea, digo, en ese tiempo pues era muy poco, la verdad, para hacer una película. Pero esta película, con ese poco presupuesto que alcanzó, que es uno de los problemas más grandes, como vuelvo a reitero, logró ganar 3 Óscares, fue nominado para 7 nominaciones de Óscar y aparte ganó $2,400,000 en todo el mundo de dólares. O sea, en ese tiempo pues era mucho más, digo, no sé ahorita cómo convertirlo, pero sí es bastante curioso, ¿no? Entonces pues a continuación pues voy a explicar más acerca de los problemas. Ok, muchas gracias por sus aportaciones. Ahora pasamos a otro tema. La escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir habla sobre el sujeto situado y que todos somos pues, un sujeto que está inmerso en una sociedad con cierta cultura, creencias, pensamientos, que ha vivido ciertas experiencias. Y bueno, esto relacionado con el cine es que nuestra sociedad tiene una influencia muy directa, muy fuerte a la hora de que un director adapte una película a cierto mercado en específico. Por decir algo, los estereotipos y la cultura de la gente sí tiene una gran influencia en este aspecto. Igual, para hacer una película religiosa es muy distinto el público objetivo que al hacer una película de comedia o de otro género cinematográfico. Entonces, aquí viene nuestra pregunta. ¿Cómo afecta el contexto social, económico y político de un país para que una obra literaria sea adaptada a la pantalla grande y pueda ser exhibida en su territorio? Bueno, justamente lo que comentaba Roberto es muy cierto. Es el hecho, por ejemplo, una película religiosa como, digamos, La Pasión de Cristo, realmente los productores al hacer esa película están sesgando su mercado, están reduciéndolo. ¿Por qué? Porque realmente no toda la gente lo va a ver y les aseguro que literalmente su mayoría digamos, de televidentes o más bien de clientes, su clientela va a ser, no en su totalidad obviamente, pero se va a inclinar más la balanza hacia lo que se está reproduciendo en la película. Otro ejemplo, por ejemplo, sería El Horax, una caricatura que realmente crea conciencia sobre naturaleza, sobre cuidar los árboles, sobre preocuparse por en sí la naturaleza, porque incluso en esa película se ve cómo se vende el aire, cómo venden aire fresco, como si fueran garrafones de agua. Entonces, todos estos contextos sociales e históricos afectan directamente en la ganancia que puede tener esta película, o bueno, más bien si puede ser un éxito o un fracaso. Retomando el ejemplo de El niño de la pijama de rayas, el holocausto siempre ha sido un tema muy sensible en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente un genocidio masivo que sucedió hace muchos años, bueno, no tantos más bien, realmente ha afectado hasta el día de hoy, e incluso cuando salió el libro en 2006 y en 2008 se estrenó la película, realmente la gente comenzó a volverse a interesar en este tema, volvió a crear conciencia, y realmente el contexto social e histórico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque realmente puedes crear un cambio o puedes hacer que la gente recuerde y cree un verdadero cambio en el presente.
Sí, exactamente, lo que dijo mi compañera está muy bien, pero en la cuestión de económica, en el contexto económico, también afecta muchísimo el que pues una productora pueda llegar a hacer su filmación sin ningún problema. Aquí entra lo que es el IVA cultural. El IVA cultural definitivamente es del gobierno, es algo que siempre nos ha afectado, creo que afecta a todas las empresas y al cine igual, a la música, hasta donde hacen cualquier tipo de eventos, ahí afecta el IVA cultural. Yo me voy a ir un poco más hacia Europa y en el IVA cultural que se hizo del 2008 subió del 8 al 21%, afectando muchísimo a pues, toda la rama de la parte artística. Sin embargo, en el año 2017, este IVA cultural se le quitó a lo que son únicamente los cines. Y bueno, prácticamente ahora les dan a escoger a las empresas de que ellos puedan meter como ese IVA ya como ellos quieran, el porcentaje que ellos quieran, sin ningún problema. Y bueno, sin embargo, sigue afectando a las demás productoras de música, hasta los lugares donde hacen como torerías, ¿cómo se dice? Carreras de toros. se me fue la palabra. Corridas de toros. Sí, hasta ellos los está afectando demasiado. Y bueno, básicamente, porque el IVA cultural afecta más que nada al consumidor porque pues es algo que ellos deben de pagar. Entonces, bueno, pues el cine antes se tenía que adaptar a pues este IVA y pues también ahí nivelar más o menos lo que era pues su producción, porque no pueden hacer un gran filme con tan pocos recursos y más si después en la venta les van a cobrar mucho más a las personas que vayan a verlos y pues bueno, es algo que realmente afecta muchísimo en este contexto. De igual manera, pues en la parte social, digamos, R.J. Rowling, volviendo al ejemplo que les ponía de Harry Potter, pues realmente nada más quería a sus protagonistas británicos, no podían ser estadounidenses, todos tenían que ser británicos, entonces también afecta muchísimo en el contexto social. Y bueno, aunque prácticamente, digamos, pongo un ejemplo muy moderno, el que se acaba de dar a conocer de que la escritora dice de que, bueno, uno de los personajes más importantes tiene una orientación sexual diferente, es Dumbledore, que ella lo está poniendo gay, homosexual. Ha afectado muchísimo actualmente en todas las redes sociales, viendo toda la negatividad que hay, toda la homofobia que existe. Y bueno, aunque realmente no estaba en el libro, la escritora lo escribió pensando así en él. Y bueno, son cosas que realmente afectan demasiado en la actualidad, aunque como les decía, no se hayan escrito en las páginas. Y bueno, continuando un poco el tema social que tú ahorita presentaste, una de las problemáticas o una cosa que ha causado mucho revuelo en las últimas décadas es el cambio de la raza al momento de interpretar a un personaje, ¿no? Eligen personajes que a lo mejor no es igual que eligen actores que no son los mismos, o sea, no representan los mismos rasgos físicos que el personaje en los cuentos o en las novelas. Y es que la primera cuestión aquí es preguntarnos si las obras literarias en un principio eran racistas o no, o si eran clasistas o no. Y es que la verdad es que desde un principio estas historias principalmente querían transmitir ese símbolo el arquetipo del norteamericano, el modelo norteamericano, y precisamente este canon de figura del hombre blanco era lo que se quería representar en la pantalla grande. Y bueno, principalmente en las obras literarias era donde el protagónico era el que representaba estos atributos. Y es que mucho de esto se puede observar en la industria de las editoriales de los cómics, como estaba platicando mi compañera, que por ejemplo Capitán América surgió gracias a la Segunda Guerra Mundial, y antes y en este tiempo todos los personajes pues eran blancos y representaban muchas características de este tipo de raza.
Y más adelante entraron el primer personaje negro fue Black Panther, que gracias a los movimientos de las personas de color se dio a que se introdujeran este tipo pues sí, de personajes de esta raza en los libros y en los cuentos. Y es que más adelante, pues, ahorita el paradigma ha cambiado y se quieren introducir, se quiere ser más abierto, más inclusivo en esta cuestión para realizar estos proyectos en las cintas cinematográficas. Sin embargo, de acuerdo a Roberto Ríos, que es vicepresidente corporativo de las producciones originales de HBO Latinoamérica, dice que los actores deben de reflejar los atributos de los personajes en el contenido original escrito. Y esto pues tiene mucho que ver porque se debe de respetar la esencia y los orígenes del personaje. Y esto lo podemos ver en series como la de Daredevil de Marvel, que es una serie original de Netflix, en donde un personaje, Ben Urich, quien es en los cómics un reportero blanco y canoso, en la serie es interpretado por un actor negro. Y esto causó mucho revuelo y pues no fue muy bien aceptado por los fanáticos. Y yo digo que pues no deben de ser racistas en cuanto al color de piel, pero pues sí deben de respetar el guión original, ¿no? Y bueno, otro ejemplo que tengo en donde se puede observar, bueno, en este caso llevan una serie a la pantalla grande, es El Llanero Solitario. En este caso lo que hicieron fue agarrar a Johnny Depp, que es un actor muy famoso y que ha caracterizado a muchos personajes. Lo reemplazaron para hacer el actor el personaje de Toro, quien es un nativo americano y un guerrero indio. Lo que pasa es que en la serie original de los años 50, que fue muy exitosa, lo representaba un actor indígena que pertenecía a la tribu Mohawk, que es una tribu que vivía en el norte de Nueva York. Y es que en este caso se hace caso omiso otra vez a los orígenes del personaje. En este caso hubieran, yo creo que agarrado a un actor que sí tuviera rasgos indígenas para que precisamente pudiera proyectar estos atributos que lo caracterizan por ser una persona pues sí, de bajos recursos, de poca vestimenta. Y bueno, esto a la vez, pues a la larga le causó muchas pérdidas a Disney, quien fue la que distribuyó esta cinta. Y pues sí, Vanity Fair, que es una revista estadounidense, dice que gracias a la selección de los actores para representar a ciertos personajes es lo que afectó demasiado. Y bueno, junto con una parte económica que no tuvieron un buen presupuesto para el marketing que debió de haber tenido la película. Pero gracias a este tipo de malas decisiones puede crear pues, una mala atención y pues es mal visto ante la sociedad, ¿no? Bueno, ahora hablando de exhibir la misma película en diferentes países, hablando de las películas de superhéroes, normalmente las películas de superhéroes, como son basadas en cómics y los cómics surgieron en los años entre 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues normalmente los personajes masculinos tienen trajes pegados que muestran su musculatura y los personajes femeninos tienen trajes que muestran pues su figura, pero también que muestran más su cuerpo, como escotes o shorts cortos o incluso algunos vestuarios que parecen ropa interior. Un ejemplo de esto es la Mujer Maravilla, que bueno, en algún momento su vestimenta fue tipo como, pues abajo tenía un calzón con estrellas que era alusivo a la bandera de Estados Unidos. Y bueno, en varios países su cultura no permite que las mujeres tengan ese tipo de vestimentas, como en Asia o en el Medio Oriente. Entonces, a la hora de exhibir ese tipo de películas, tienen que editar, a la hora de, en postproducción tienen que editar los vestuarios de estos personajes para que puedan ser exhibidas en ese país. Un ejemplo de esto es la película de Suicide Squad, que es basada en los cómics de DC Comics que se llaman Suicide Squad. Hay un personaje
bueno, llamado Harley Quinn, que yo creo que todos lo conocen, que en la película sale pues como su vestimenta es como si trajera ropa interior, y entonces para que pudieran exhibir esa película en el Medio Oriente y en varios países de Asia tuvieron que editar los shorts de la actriz Margot Robbie, tuvieron que hacerlos un poco más largos para que así pudiera ser aceptado por la sociedad. Retomando un poco sobre Disney, como sabemos actualmente Disney nos está vendiendo una idea, bueno, ha vendido una idea de los finales felices, el mundo color rosa, de que puedes, cuando encuentras el amor de tu vida, eres la más feliz del mundo. Pero, ¿cómo salió esto? Debido a que, como mencionaba antes, Disney se creó pues este concepto de enfocarse a un público infantil, pero sin embargo, cuando retomamos los cuentos originales en los que se basaron esas películas, por ejemplo en La Cenicienta de los hermanos Grimm, incluso Blancanieves igual de los hermanos alemanes Grimm, cuando leemos el cuento nos damos cuenta que es nada que ver de color rosa. Por ejemplo, en La Cenicienta vemos que las hermanastras, cuando llega el príncipe a su casa para ver si le quedaba la zapatilla o no, las hermanastras se corta el dedo gordo para que le entre el pie, e incluso la otra hermanastra se corta el talón para que también le quepa en la zapatilla. Y aquí vemos que esa escena pues obviamente no fue visualizada en la película. ¿Por qué? Pues porque los niños se iban a quedar traumatizados, como lo dijo la escritora española Nancy Lingo, que dijo que es una forma de traumatizar a los niños, puesto que La Cenicienta salió en 1812 con los hermanos Grimm y se quedó con las ideales, con las influencias de que se vivieron pues, con las torturas de los años antiguos, en los siglos pasados, como por en el siglo XV, XIV. Y el mundo va cambiando, se va actualizando conforme pasan los hechos, y a partir de esto pues estas formas de torturas, de que igual a las hermanas le sacan los ojos unas palomas, pues no es muy buen visto ya actualmente, y menos para los niños, que es un público más vulnerable, por así decirlo. Y así como que igual en Blancanieves, pues la madrastra, esta Blancanieves se venga de la madrastra, haciéndola que baile o se ponga unos zapatos de hierro caliente, fierro hirviendo, y que baile sin sacar los pies hasta que cae muerta. Obviamente tampoco Disney no expone estas escenas por motivos de seguridad para los niños, porque tenemos la clasificación de los géneros de las películas. Y así es como también los contextos sociales se van adecuando, van cambiando conforme al tiempo que se está viviendo. Como les comentaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Disney sacó una animación de los tres cochinitos y el lobo. En esta fue muy popular en Estados Unidos porque ponían al lobo como si fuera nazi y a los cochinitos como si fueran los aliados de Estados Unidos. Entonces aquí vemos, es como una idea de manipular, de influenciar a los niños, de que los malos realmente son los alemanes, los nazis, y los buenos son los americanos. Entonces aquí vemos a partir de esto que tanto la política como lo social está metido en las películas, inclusive para niños de Disney, puesto que al ser películas de niños también sabemos que hay adultos que acompañan a ver las películas con sus hijos. Entonces también influye para que cambie el pensamiento tanto de los niños como de los adultos. Otro de los problemas, aparte de financiero, que tienen las películas es el problema gubernamental, ¿no? Lo que comentaba mi compañera Mariana acerca del IVA cultural. En el 2007, sí, el IVA aumentó. ¿Por qué fue esto? Porque las películas empezaron a tener una corriente afluente a provocar que las personas hicieran daño, por así decirlo, o se dieran cuenta de muchísimas cosas que han pasado en el pasado, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? De que el gobierno dijo, bueno, vamos a aumentarles el IVA por el tema de que ya es ocio, o sea, ya están haciendo las películas como ocio y no culturales. Por ejemplo, esto lo hicieron porque empezaron a sacar algunas películas que exponían al gobierno, películas que dañaban como la vista social de alguna región,
de alguna cultura. Por ejemplo, sacaron una película y de hecho acaban de sacar la remasterización acerca del 2 de octubre. Pues que obviamente el descontento se ve, las personas pues se van acordando, o sea, no se olvida, por así decirlo. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, esto pasó en México, ¿no? En España pasó otras cosas, en Estados Unidos otras, y es por eso que decidieron aumentar el IVA. Entonces, al momento de, ya ahorita nuevamente se está retomando esto de que el cine es cultura, pues se volvió a quitar el IVA, o sea, bueno, un cierto porcentaje. Pero lo que pasa aquí es que yo les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cuántos cines exponen o presentan estas películas realmente que son culturales diferentes? Al menos yo, aquí en México, sé que en la Cineteca y en Cinépolis de Plaza Satélite pasan películas diferentes que no son las que normalmente las ponen, ¿no? Otra de las cosas sociales, bueno, problemas del gobierno es este tema de los permisos, que no les da la oportunidad de grabar a diestra y siniestra, ¿no? Pero como ya había dicho, mi ejemplo era Rocky, entonces hay cosas también positivas en este tema social y cultural, ya que, por ejemplo, nadie hablaba de Filadelfia, nadie veía a Filadelfia como una ciudad pues, bonita, por así decirlo, y hoy en día, bueno, antes las personas ni siquiera visitaban el Museo de Cultura y Arte que hay en Filadelfia. Pero ¿por qué lo conocieron? O sea, ¿por qué se volvió un boom? ¿Por qué se hizo un lugar turístico en específico para ir? Porque Rocky corría en esas escaleras hasta llegar al museo. Entonces, de hecho, esas escaleras hoy en día se llaman las escaleras de Rocky y todo el mundo va y se toma fotos. Y es por eso que se hizo famoso ese museo que está atrás de la estatua donde estaba la estatua de Rocky y todo este tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, son cosas interesantes. Finalmente, como ya había mencionado, que la producción y los directores tienen un público objetivo. Las películas que realizan las hacen pensando en cierto público en específico. Claro está que cualquier persona puede ir, ver la película que quiera y apreciarla, le puede gustar o no, pero creo que es muy importante destacar que los fanáticos de cierto libro o cómic o el escrito original en el que se basó la película tienen como una opinión que pesa un poco más que la de cualquier persona que va a ver la película. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta del público respecto a estos cambios en la pantalla grande? Bueno, justamente hace unos días me encontraba en una plática con Ernesto Fernández, es exdirector regional de Paramount México, tuvo experiencia en Disney, Warner Bros, DreamWorks y actualmente es conferencista de película de cine de arte. Me comentaba y justamente hablábamos de este tema porque lo que él dice es que el guión es lo más parecido al libro. Entonces, si tú no logras transmitir en el guión lo que pasa en el libro, estaría teniendo una pérdida desde contexto, que siempre va a ocurrir pérdida de contexto, pero estás realmente haciendo un trabajo que no está teniendo que ver. Ahora, justamente tocando el tema, por ejemplo, de El Padrino, fue un gran éxito. ¿Por qué? Porque existe la novela, se llevó a la gran pantalla y realmente se logró el éxito que se buscaba. Y ha habido muchos éxitos y justamente igual teniendo la conversación con Ernesto Fernández, me comentó que realmente los éxitos en comparación a los fracasos realmente no ganan. Ha habido muchos fracasos y en su mayoría son porque no se logra llegar a la esencia que tiene el libro. Retomando una vez el ejemplo del niño de pijama de rayas, que ya lo mencioné previamente, en el libro se presenta desde una perspectiva de Bruno. Entonces, tú al leer el libro, tú eres Bruno. Tú puedes ver claramente que él es el papá de Bruno, él es el abuelo, Samuel es el amigo de Bruno. Y en la película lo retoman, pero no desde un punto de vista como Bruno, no como un punto de vista infantil, lo toman como un punto de vista en general, en perspectiva general. Entonces tú en la película ubicas al señor como
el coronel, pero no lo ubicas como el papá de Bruno. Entonces, esta clase de diferencias es lo que el público, como lectores y luego que van a conocer la película, es lo que realmente ha causado muchos problemas, porque no logran cautivar y tener totalmente la esencia del libro. Efectivamente, la cosa más importante cuando cambias de un libro a una película es mantener siempre la esencia. Sin embargo, bueno, respondiendo a la pregunta de cómo afecta a las personas, según una investigación de la firma YouGov, ellos se encargan en estudiar el mercado y hacer un análisis de datos a través de internet con sede en Reino Unido. Hicieron esta encuesta en donde el 43% de las personas le gusta tanto los libros como las películas, un 5% prefiere lo que son las películas y un 45% prefiere lo que son los libros. Sin embargo, bueno, claro, es demasiado importante basarse mejor en un libro que en una película. Sin embargo, la gente no se da cuenta que hay cosas en las películas que a ellos les encantan que sinceramente no estaban antes en los libros. Todo esto, digamos, volviendo al ejemplo que les daba de Harry Potter, se ve desde la primera batalla que tiene Harry Potter con Voldemort hasta la batalla final. Un gran ejemplo también realmente conmovedor fue en la última película de las Reliquias de la Muerte parte 2, donde se está recordando todo lo que hizo Snape en su vida, y pasan en una escena donde Snape llega a la casa de los Potter y ve a Lily James muerta. Lily Potter, porque es esposa de James Potter, la ve muerta. Entonces él llega y la abraza y empieza a llorar porque, bueno, finalmente fue el amor de su vida desde su infancia. Es algo realmente muy conmovedor que cautivó a toda la audiencia. Sin embargo, no se dieron cuenta que pues esa parte realmente no estaba escrita en un libro. Que claro, las mejores películas que han sido ganadoras de premios Oscar, de premios Goya, se basan en un libro. Entonces, bueno, realmente yo creo que la gente tiene que captar que el pasar de ese mundo que tú creas cuando lees y pasarlo a un medio audiovisual es realmente muy difícil. Y como dice mi compañero Roberto, simplemente nunca la idea es nunca perder la esencia para poder tener pues una buena película. Es cierto lo que dices, Mariano, pero igual, o sea, creo que el sentimiento que describe a todos los lectores cuando llegan a ver una película y que no se parece en nada a lo que ellos leyeron, creo que es desilusión y decepción. Lo que ellos quieren es que se transmita en la pantalla grande todos los acontecimientos, las características de los personajes, que la escenografía sea muy idéntica a lo que ellos tuvieron que pasar en todas esas páginas, y que precisamente es una gran diferencia que ellos encuentran entre el libro y la película. Es cierto que, como dice el periódico El País, es un periódico español, que habla sobre los atributos de los libros, es que en este se crea todo un mundo de posibilidades, en donde solo tu imaginación es la limitante. Tú puedes imaginarte cómo son las cosas, y eso creo que es algo muy personal y que cada persona puede imaginárselo. Es por eso que igual en las películas, en las cintas cinematográficas, es muy difícil que lo que se represente sea muy igual a lo que cada uno creyó ver en el libro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo que me centro en las series de televisión, un ejemplo que tengo es la película de Aniquilación, donde sale esta Natalie Portman, que es del escritor norteamericano Jeff Vandermeer. Aquí difiere en todos los sentidos en cuanto a la novela, ya que en la novela desde el principio hasta el contenido argumental, las escenas impactantes y el desenlace es completamente diferente a lo que se ve en la película original de Netflix. Y es que también incluso se incluyen personajes que no se mencionan en el libro y hasta tienen diferentes motivaciones.
Entonces lo que se está viendo es que los cineastas ya casi no tienen ideas de qué basarse su película, en qué basarse, y lo que están haciendo es tomar un libro, una novela, un cuento, hacerlo película, pero como no respetan estas características y los atributos de los personajes, la película es un fracaso. Esta película de Aniquilación no tuvo éxito, no fue bien recibida por su público. Y es que lo único que quieren estas plataformas de contenido on demand, como Netflix, Hulu, Amazon Prime, es que tomen algunos elementos de estas obras, pero ellos solo quieren ampliar su gama de películas y no les importa el contenido original, que es por la que nació la adaptación. Es lo que pasa. Bueno, y retomando lo que dijo Mariana de respetar la esencia de los personajes, uno de los problemas que presenta la sociedad que le gusta leer cómics, los fans de los cómics, es que si son mejores las películas de Marvel o de DC Comics. Y bueno, ese es como en la comunidad de los cómics es un tema muy controversial porque en algún momento, cuando recién surgieron los cómics, DC Comics era el que más vendía, el que tenía más ganancias y el que primero salía con los personajes. Por ejemplo, Flash surgió en los años 50 y posteriormente Marvel sacó la versión que es como el Flash de Marvel Quicksilver, que fue en el 52. Entonces normalmente DC era el que primero salía con un personaje y años después Marvel hacía un personaje parecido pero con las características de Marvel. Entonces por mucho tiempo DC Comics fue el líder en ventas de cómics y en seguidores de los cómics por los personajes que tenía, pero ahora pues evidentemente Marvel hace mejores películas que DC y de acuerdo a Rotten Tomatoes, que pues critica las películas, Avengers y las películas de Marvel han tenido como calificación 80% y DC Comics solo ha tenido 40%. Y según Mark Main, que es un guionista muy famoso de películas basadas en cómics, dice que analizando bien los cómics, las adaptaciones en película, los personajes de Marvel tienen más personalidad, han respetado más la esencia de los personajes y es más fácil pasar esa esencia de los personajes, esa personalidad a la pantalla grande que a DC Comics, porque en el momento cuando DC Comics creó a sus personajes fue para dar esperanza a las personas después de la Segunda Guerra Mundial, fue para hacer sentir a las personas de que había héroes. Entonces DC Comics se basaba más en los poderes, en las habilidades de los personajes que en sus personalidades, como lo ha hecho Marvel. Entonces por eso DC Comics no ha podido hacer un buen trabajo al pasar a sus personajes a la pantalla grande, porque pues basándonos en los cómics, los personajes no tienen tanta personalidad como los personajes de Marvel. En contraste a lo que dijeron mis compañeros, pues Disney sí ha sabido cómo adaptar un poco la forma en transmitir sus historias hacia los niños, considerando pues que omitimos las escenas fuertes. Esto lo digo porque enfocándonos en la película La Cenicienta, en la cual se estrenó en 1950, para el año 1952 se estrenó en España. Y fue tanto su éxito, su apogeo, que la proyectaron en el Palacio de la Música de Madrid. Y fue tan importante, un evento tan importante, que incluso se realizó una exposición y una venta de artesanías que tenían relación con la película de La Cenicienta. Aquí vemos que a través de estos años, pues La Cenicienta sí ha sabido, bueno, más bien Disney sí ha sabido cómo adaptar estos cambios de escenas fuertes a sus películas infantiles. Inclusive La Cenicienta estuvo nominada a 3 premios Óscares, que fue mejor musical, mejor sonido y mejor
mejor banda sonora. Y también inclusive ganó un Oso de Oro. Entonces aquí vemos que la Cenicienta, bueno, Disney ha sabido adaptar esos cuentos, como lo vemos con Blancanieves, que también son otras historias fuertes, pero que sí han sabido cómo llevar cierto mensaje del final feliz hacia los niños, que es su público principal. Entonces aquí vemos que en cuanto a los demás, sí mantiene la esencia principal, que es pues el escenario principal, que es la princesa que se va a casar con el rey, que se lo conoció así de la nada, y que estaba algunas, por ejemplo la Cenicienta, que era la criada casi, y que de la nada cosa al rey al principio se volvió muy importante. Entonces sí mantiene como que esta cuestión. Sin embargo, no igual en las cintas no ponen todas las escenas, como lo comentaban ya por la cuestión del tiempo, pero pues como lo mencionábamos, no van a mostrar todas las escenas fuertes hacia unos pequeños. Entonces estas cintas pues han sabido cómo modificar, inclusive actualmente Disney ha sacado más películas que han salido como que han sabido cómo pues adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. Okay, bueno, ya creo que algunos de los últimos problemas más importantes que tienen las películas es la adaptación, no solo de... es la adaptación no solo del libro a la pantalla, sino que de efectos y sonido. No, esa es la otra parte, la otra cuestión más, de las cosas más difíciles y cosas que dificulta que salga una película. Un ejemplo son el juego de Ender, que es basado en el libro de Ender Games, que fue hecho en 1980, y pues no había forma en ese tiempo de cómo pues mostrarlo en la pantalla, ¿no? O sea, como esos efectos que ahorita tenemos, entre otras cosas. Bueno, con esto damos por concluido nuestro panel. Muchísimas gracias a los panelistas y al público por estar presente.